tema ahora es recaudación tributaria y ese déficit o esa brecha que se agiganta entre las expectativas de lo que habría de recaudarse, la meta que se esperaba recaudar hacia el mes de abril y lo que en realidad se ha recaudado. Todos sabemos que a partir del día 16 de abril los guatemaltecos tenemos plena claridad de esa red político-mafiosa integrada o encabezada presuntamente por el ex secretario privado de la vicepresidenta de la República, que defraudaba en aduanas y contribuía en buena medida a que no se lograra alcanzar esa meta de recaudación. Nos acompañan hoy dos expertos para tratar este tema. Uno de ellos es Enio Morales, él es vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Él integró también la comisión de postulación que propuso el listado de cambio del directorio de la SAT. Y está con nosotros también Abelardo Medina, quien es investigador senior del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Gracias a los dos, bienvenidos a las 8:45. Muchas gracias. El ministro de Finanzas, Dorval Carías, decía que la brecha fiscal en este momento es de 1.2 millardos. La pregunta que salta es si tiene que ver ese déficit con la red defraudadora de aduanas que se dio a conocer el 16 de abril. Si es posible ya saber qué impacto tuvo la revelación de esta estructura en la recaudación fiscal. Yo creo que la respuesta hay que partirla en dos, ¿no? En primer lugar, todos hemos escuchado lo que dijo Sisiki en el Ministerio Público sobre el procedimiento que utilizaba esta red para defraudar al Estado. Eso quiere decir que en la línea base, en la recaudación que tenemos, obviamente hay efecto de esa metodología, de ese procedimiento que seguía la línea. Sin embargo, la recaudación que tenemos acumulada hasta la fecha es al 30 de abril y eso no incluye algún potencial cambio de trayectoria vinculado al hecho de que haya sido desintegrada la línea. Aunque ya incluye 15 días después del cambio. Claro, lo que pasa es que recordemos que la recaudación se percibe en forma vencida. Eso quiere decir que los datos al 30 de abril, que son los que ya tenemos vigentes, incluyen la recaudación del impuesto al valor agregado al mes de marzo, que era lo que se vendió todo el mes de marzo, y la declaración del primer trimestre del impuesto sobre la renta, que ya estaba ejecutada. En todo caso, si pudiese haber algún pequeño cambio, es en los últimos 15 días de la recaudación en aduanas. Sin embargo, hasta la fecha no se nota ningún cambio trascendental en trayectoria. Nosotros creemos que eso va a poder ser perceptible en el mes de mayo o en el mes de junio, cuando ya tengamos una evidencia un poco más prolongada. Abelardo, ¿cuáles son los datos que tenemos en este momento hasta el mes de abril de recaudación? Mira, de acuerdo a los datos que tenemos, el gobierno tenía una meta establecida por presupuesto de 18.700 millones de quetzales y solo se han recaudado 17.440. Eso nos da una brecha acumulada de 1.300 millones. 1.248 millones de quetzales. Lo que sí es muy importante destacar es que los dos primeros meses, enero y febrero, solo habían acumulado una brecha de 15 y 96 millones. Eso quiere decir que el agujero que tenemos ahorita se causó realmente en los meses de marzo y abril. Y eso probablemente es lo más delicado, porque implica un agravamiento de la situación, incluso con el superintendente que hoy ya no se está en funciones. Lo que quiere decir que si se mantienen las mismas funciones que estamos observando, o que observamos hasta el 30 de abril, pues la trayectoria tiende a aumentar el agujero. Enio, ¿cómo puede explicarse que marzo y abril hayan rendido menos ingresos de los que pudieron rendir enero y febrero? ¿Estacionalmente se puede explicar? No, básicamente el efecto va a ser en sí por el mes de abril. ¿Por qué? Porque básicamente de enero a marzo el comportamiento ya venía, independientemente de los fenómenos que se fueran a dar, ¿verdad? Ya sea los efectos de la defraudación existente, pero enero, febrero y marzo probablemente se pudo haber afectado por otras variables, por ejemplo los derivados de petróleo, ¿verdad? Que sabemos que eso sí podría tener un leve efecto. Ahora, al 1 de abril que empiezan a pagar el impuesto sobre la renta, allí creo de que el efecto iba a ser mínimo, pero en abril se empieza a acentuar. Abelardo, usted que trabajó en la SAT, ¿escuchó alguna vez de la estructura de la línea?
Bueno, como yo acostumbro a decir, en la SAT se oyen un montón de rumores, ¿verdad? Se oyen un montón de cosas, pero nunca en tal grado de que uno conozca realmente ese tipo de funcionamiento. ¿Y usted cree que la estructura sigue operando, aún aunque le hayan quitado ya brazos y una pierna? He escuchado que hay indicios de que parcialmente está operando. Nosotros lo que hemos analizado es lo siguiente, el funcionamiento de aduanas, que es donde básicamente está esta situación, todavía tiene muchos elementos de discrecionalidad. Y parece ser que lo que existía en el funcionamiento de la línea era una centralización de decisiones para que cuando esa discrecionalidad se presentara estuviera concentrada. Obviamente, todo parece indicar que luego del desmantelamiento de esta red, lo que hay es mucha discrecionalidad de los técnicos de aduanas, de los jefes de las aduanas, para poder optar a este tipo de situaciones. O sea, mi percepción, y es una percepción no totalmente documentada, es que lo que hay actualmente es mucho desorden, y ese desorden puede causar discrecionalidad que incluso puede agravar la recaudación. Y la desintervención del puerto, Quetzal y Santo Tomás de Castilla, puede tener un impacto que se observe en el próximo cuatrimestre de recaudación. De las portuarias, Sí. no, no. O sea, puede tener un efecto colateral porque uno de los problemas que hay en materia recaudatoria es que no hay una coordinación apropiada entre la portuaria y la aduana. Y cuando se desembarcan algunos contenedores por parte de las portuarias que después entran como no manifestados y pueden salir potencialmente como flies, entonces sí puede darse de alguna forma una mejora si se logra controlar mejor eso, pero no creo que tenga un efecto sensible el que se hayan desintervenido las empresas portuarias. Enio, todavía no podemos saber qué efecto real tuvo el descubrimiento de la red de la línea a partir que se dio a conocer el 16 de abril. No sabemos qué efecto pudo haber tenido en términos de moral tributaria, en términos de ritmo de recaudación. ¿Usted prevé que esa brecha respecto a la meta va a incrementarse a partir del 16 de abril o usted cree que el ritmo se mantenga semejante a los primeros 4 meses del año? No, yo pienso que sí va a variar. De hecho, ahora platicando con algunos contribuyentes, hasta ellos me manifestaban y platicábamos con el licenciado Medina y casi pareciera que nos poníamos de acuerdo, pero coincidíamos que empieza a variar a partir de ahora, de abril, mayo, junio. ¿A variar positiva o No, negativamente? negativamente. ¿Por qué? ¿Cae la moral tributaria? Cae la moral tributaria, pero más que la moral tributaria, yo estoy viendo que la falta de certeza jurídica que está percibiendo el inversionista. Entonces ha mermado sus inversiones. Entonces ya no hay, por eso yo platicaba con Rick Medina y decía, mire, ¿cómo está viendo el consumo? ¿Verdad? Porque se está viendo menos flujo de capitales. ¿Usted ve menos flujo de capitales, menos inversión? Menos inversión. Sí. Y entonces prevé una reducción de consumo. Claro. ¿Abelardo lo ve del mismo modo? De alguna forma sí, nosotros como ICEFI lo que no hicimos este periodo fue emitir nuestro acostumbrado comunicado de prensa, pero hemos hecho una estimación con datos al 30 de abril y nosotros calculamos que si se mantiene la trayectoria de funcionamiento actual, el agujero fiscal va a ser de 3.250.2 millones de quetzales, todavía esperando que se va a lograr recaudar algo del impuesto a la telefonía. Eso quiere decir que si no se recauda nada del impuesto a telefonía, el agujero va a estar cercano a 4.100 millones de quetzales. Por supuesto, confluyen una serie de factores, dentro de los que podemos manifestar la disminución de la moral tributaria. Pero también hay que recordarse que dentro de las metas de recaudación hay 1.850 millones de quetzales que se consideraron que la SAT iba a recaudar por medidas administrativas. Y esas no se están dando. O sea, de entrada tenemos un agujero de 1.800, más 1.300 de la telefonía son 3.000 millones de entrada. Señores, ¿y se ven acciones consecuentes de parte del Ministerio de Finanzas y del aparato del gobierno, digamos, para restringir gasto? Es un poco complicado. Nosotros hacíamos un comentario hoy por la tarde con los otros amigos de ICEFI y además de esta brecha potencial también hay un agujero que podrían dejar una sobreestimación de las donaciones que están consideradas en el presupuesto.
nosotros consideramos de que deben apretar el gasto en cerca de 4.500 millones de quetzales para este año, que es cerca del 7% del presupuesto. La ventaja relativa para el gobierno es que toda la parte de endeudamiento, bonos, todo eso no van a tener el mismo problema que tuvieron el año pasado, que ustedes se recuerdan que eso fue lo que causó. Aún así, si no apretan los gastos apropiadamente, estaríamos esperando problemas en ejecución en la parte baja de noviembre y diciembre. O sea, podríamos estar replicando el mismo problema. El problema es que estamos en un periodo electoral, ¿sí? Y no es tan fácil esperar que lo vayan a reducir de golpe. Nosotros incluso percibimos, lo comentábamos con el licenciado recientemente, de que incluso una medida que podría tomar inapropiada el Ministerio de Finanzas es disminuir la devolución de crédito fiscal a los exportadores y aumentar la presa de devolución, para que por medio de esta pseudo deuda flotante el gobierno tenga más disponibilidad de recursos. Pero tengo una pregunta, claro. Refrésqueme los números. En esta administración de gobierno nunca se ha llegado a la meta tributaria. En el sentido estricto, no. Okay. O sea, en 2012 hay algún 13, argumento que puede... 14, y este año va a ser casi de 4 millones. Ajá. ¿En el gobierno de Colom se cumplió alguna vez, en algún año, la meta? Que yo me recuerde, en el año 2010 y 11 sí. 10 y 11, o sea, en el 50% de la administración de Colom, y aquí prácticamente va a terminar el gobierno. No, aquí nos ha Es el gran fracaso del gobierno, aparte de lo que estamos viendo ahora, la capacidad de proveerle al Estado lo mínimo que necesita para funcionar. Uno de los problemas más serios, como lo hemos platicado nosotros, es al haberle restado la autonomía a la administración tributaria, y que eso hizo que prácticamente a través de sobreestimación de metas de recaudación imposibilitara lograr... Pero el gran problema fue que se estaban robando el dinero donde estaba cayendo el chorro. ¿O es demasiado simplista verlo así? Yo creo que es muy simplista. Creo que hay muchos factores que confluyen en el problema de la SAT. O sea, uno de los problemas es aduanas, definitivamente uno de los problemas es aduanas, pero no es el único factor de problema institucional en la SAT. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es analizar más ampliamente el trabajo de la institución. Señores, pero también hay una gran cantidad de robo, por ejemplo, en la devolución del crédito fiscal. Es decir, hay empresas que solicitan devolución de crédito que en realidad en el que nunca han incurrido. Sí. Sí, ¿sí o no? Es correcto. Sí, de hecho, parte de los expedientes que podrían venir de la devolución de crédito fiscal todavía pueda ser resultado. Objeto de revisión. No, bueno, objeto de revisión también, pero en algunos casos es que esos expedientes que se formularon y que ya está en una resolución que sea firme para su devolución, pueda que ese crédito fiscal se soportó con empresas de cartón, ¿verdad? Enio, también tengo otra pregunta para usted. Usted integró la comisión que postuló a los candidatos al directorio de la SAT. ¿Usted cree que con esos candidatos que postularon se puede regenerar una institución que francamente nos están dejando en trozos después de esta administración de gobierno? ¿O usted cree que deberíamos iniciar un proceso nuevo para reformular la SAT? Yo creo que, si bien es cierto, los 8 son honorables, ¿sí? Creo que podríamos rescatar, eso a título personal, creo que podríamos rescatar 3 personas que podrían apoyar. Pero que tendrían el empuje, el ahínco, la iniciativa, el dinamismo y la creatividad para construir una nueva SAT, porque la que tenemos definitivamente hay que casi empezar de cero. Tan así no, pero sin embargo con 2, aunque llegaran 2 Superman, no podrían rescatarla. ¿Por qué? Porque lamentablemente se van a cambiar 2 del directorio, ¿verdad? 2, no se van a cambiar los 4. Entonces allí yo veo que entonces ya queda, ¿cómo está el directorio anterior? ¿Qué tanto le va a ayudar el refresco que podría dársele, ¿verdad? Abelardo, la ruta que propuso, la hoja de ruta que propuso el ICEFI, ¿se está siguiendo? ¿Se ha iniciado con esa propuesta o se quedó todo simplemente empantanado y la SAT sigue igual? Nosotros lanzamos una serie de ideas. Las primeras eran medidas de corto plazo que dependen estrictamente de la administración tributaria. Obviamente las otras se están discutiendo con otros sectores, pero lo que sí es muy agradable notar que al menos 2 de las medidas propuestas por ICEFI para fortalecer la transparencia, la SAT ha intentado de implementarlas en el corto plazo.
Una de ellas fue el darle al importador la posibilidad de conocer en dónde estaba su contenedor, en qué segmento del proceso estaba, aunque nosotros lo que pedimos es que se publicara también desde la entrada cómo iba a estar el semáforo, si iba a estar en rojo o en verde, pero ya es un avance. O sea, ya cambió de color el semáforo. Lo que pasa es que por lo menos ya el importador sabe cómo está. Antes no sabía. El otro elemento es que la administración tributaria no estaba publicando datos estadísticos, no estaba publicando muchos de los estudios. Actualmente empezaron a publicar nuevamente. Entonces, digamos, tenemos 2 logros, pero no tenemos reformulación de la SAT. No, todavía no. Es un proceso más largo. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos dice qué se está diciendo en las redes sociales respecto de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes en Twitter que nos dicen: Gerson Obando, no llegar a la meta tributaria es excusa para que el siguiente gobierno proponga más endeudamiento. Vilma, si al gobierno no le alcanza el dinero, le sugiero que haga lo que hacen todos, reduzca sus gastos. David Farfán, que acusen y encuentren el dinero, son 14 billones, es lo que nos dice David. Los jugadores cambiaron, el juego sigue siendo el mismo, no somos tontos. Edgar también nos plantea, en resumidas cuentas, las importaciones han disminuido, es su pregunta. Fernando, disminuye también la inseguridad comercial, recesión de consumo, desempleo, alto endeudamiento familiar, y también nos plantean: la discrecionalidad del empleado público es el combustible de la corrupción. Por último, Yanni, ese fue el problema por el cual no se llegó a la meta, es lo que nos plantean a través de las redes sociales. Nosotros desde ya abrimos nuestro hashtag violencia electoral, será nuestro hashtag de la noche. Hablaremos acerca de este enfrentamiento que se tuvo frente a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral entre partidarios de Manuel Valdizón y opositores a la candidatura de Manuel Valdizón como candidato a la presidencia de Libertad Democrática Renovada. Líder, violencia electoral será nuestro tema esta noche a analizar junto con Estuardo Zepeta y Ana Lucía Mazariegos. Continúe con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.